que quede claro, aquí no hay incremento. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué lo están haciendo? Sencillamente por una reacción del pueblo. Si lo hacen, qué bien, qué bien. Tampoco es que hay que decir que si no lo hacen bueno y si lo hacen malo. Si lo hacen, qué bien. Bien porque a la gente no le ha gustado. Bien si lo hace Libre, bien si lo hace doña Dori Gutiérrez. Y los demás pues están en su perfecto de derecho de quedarse con él. Bueno, hoy voy a hablar con el capitán Billy Joya. Hace tiempo que no hablamos con el capitán Billy Joya y hay temas interesantes. ¿Y por qué me interesó hablar con el capitán Billy Joya? Porque hay temas que son recurrentes, como lo hemos venido diciendo, esto del servicio militar, esto de la seguridad del país en la frontera, después de que en El Salvador dicen que hay que volver a poner esta isla de Menguera para la isla Conejo, que hay que incluirla en el mapa, cuando estamos hablando de que si hay que pasar la capital de Israel a Jerusalén o se queda en Tel Aviv, dice el abogado Ramos Soto, hay que dejarla en Tel Aviv, las reacciones que se dan, pues hay tantas cosas que con gente que conoce los temas, se involucra más, pues es bueno hablar. Y el capitán Billy Hoy en eso es bien informado. Hablar, aparte de que se está hablando hoy aquí de las extorsiones. Hoy han denunciado que siguen las extorsiones y de los centros penales. ¿A dónde adjudican esto? Y esto vamos a reflexionar un poco. Una, con bombos y platillos se ha anunciado cuántas medidas de presión, bloqueos, y después hoy el argumento es que organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos pidieron la instalación de teléfonos porque decían que violaban derechos humanos. Por un lado pedimos castigo, pero por el otro lado pedimos que sean dóciles. Ahora dicen que de esos teléfonos es donde están haciendo las extorsiones. Otros que hay teléfonos por ahí escondidos. Un tema recurrente, pero lo triste es la extorsión. Y si va a seguir la extorsión, las medidas tienen que ser fuertes. Capitán, ¿qué tal está? Gracias por acompañarme. Gracias a las personas que nos siguen por el Facebook Live también aquí en Radio América. Bueno, don Rodolfo, como lo menciona usted, hace días no tenía el honor de estar aquí en esta casa de radio. Ni aquí ni en otro lado. No, ya, Ni ya no en lo mira. otro lado, sí. Estábamos ahí en un periodo sabático vinculado a medios, pero hoy que usted me llamó sobre un tema que es de interés nacional, con el mayor de los gustos estoy aquí en Radio América para su audiencia nacional e internacional. Y nada más aclarar, ¿verdad?, que estoy en condición de ciudadano, ¿verdad? Las opiniones que voy a vertir son opiniones basadas un poquito en experiencia, en vivencias y en algún conocimiento sobre el tema, que esperamos pues que arrojen luces o que por lo menos tengan la capacidad de generar el debate sobre temas importantes como los que ustedes tratan y mueven a través del medio. Y bien que quiero hablar del servicio militar, pero este tema de las cárceles, y como dice usted, en su opinión, porque usted es experto, usted maneja el tema de la seguridad, ¿qué cree usted que es lo recurrente? Para muchos es como que se diera complacencia, o sea, estoy hablando de percepción, que hay mucha complacencia, de que hay negocios. ¿Cómo es que se vuelven a hacer llamadas? ¿Cómo es que hay llamadas de los centros penales? ¿Cómo si hay bloqueos? Finalmente, ¿dónde está la coladera para que lo peor sigan haciendo extorsión en el país? Mire, yo por lo menos no voy a hablar con conocimiento absoluto porque le correspondería al responsable de centros penales poder dar lo que se consideraría la versión oficial. Creo, y mi apreciación es, que en los centros penales nuevos que se han construido y que son cárceles certificadas bajo estándares internacionales, hasta donde yo entiendo, existen formas de comunicación a través de teléfono fijo, donde el privado de libertad pueden en algún momento, dentro del reglamento que ellos tienen, solicitar una llamada misma, que entiendo que es una llamada que queda grabada. Eso en cuanto a los centros penales certificados, los nuevos centros penales. Sin embargo, si no me equivoco, son 27 centros penales, dentro de los cuales yo diría que ni el 30% son centros penales certificados. Entonces, en los centros penales tradicionales, durante años se ha venido tratando el tema de los bloqueos, inclusive vinculado a normativas a través de CONATEL, donde CONATEL tiene la capacidad de ponerle muy onerosas a los operadores de telefonía celular en caso que no den cumplimiento a esa ordenanza de bloquear centros penales. Sin embargo, puedo decirle, ¿verdad?, que en centros penales no certificados es sumamente difícil poder decir
que se va a tener un control absoluto total de lo que son comunicaciones de entradas y salidas. En los centros que sí son certificados, la excepción sería que se lograra hacer una llamada o recibir una llamada. Y es que eso es lo que nos cuesta a muchos entender. Pero decía, en la lógica, que no necesariamente se puede aplicar en un 100%, dice no, ¿cómo nos van a dar seguridad en un país, en una ciudad, si no lo pueden hacer en un recinto cerrado? Sí. O sea, la lógica dice usted, pues es un recinto cerrado. ¿Cómo es que no se puede bloquear? ¿Cómo es que no se pueden hacer, o mira muchas películas, cómo es que no se pueden hacer conteos permanentes, registros permanentes, evitar todo esto? Yo creo que es importante, Rodolfo, entender de dónde venimos en el tema del régimen penitenciario. Las experiencias, pláticas que he tenido con personas que han tenido responsabilidades en esto, hay que entender que el resumen de la situación operativa histórica de nuestros centros ha sido una situación extremadamente caótica. Lo que ha empezado a mejorar es inversiones que ya a estas alturas deben superar más de 700 millones de lempiras en nuevos centros penales certificados, donde la reglamentación y los estándares, podría decir yo, se están cumpliendo o se están empezando a cumplir. Pero todavía queda una carga de un 70, un 60% de centros penales que no están estructuralmente, operativamente y reglamentariamente certificados. Entonces, si el Estado continúa en esta ruta, porque creo que la cifra, estoy tratando de traerla a mi mente, supera, no sé si los 21,000 privados de libertad, ¿me entiende? Ahora, dentro de este marco de 21,000 privados de libertad, el porcentaje que se encuentra en cárceles certificadas es bastante pequeño en relación a lo otro. Y hablando no solo de Honduras, a nivel de la región, nosotros tenemos centros de reclusión, por Sí, llamarlo sí, así. sí. O sea, centros de rehabilitación realmente no existen. Ningún centro, Es ninguna que la cárcel rehabilitación es como una especie de programa de programa, sí, que dentro trabajen, que... del sistema de certificación del centro. Mm. Hablemos de cárceles de máxima seguridad. Eh, una cárcel de máxima seguridad tiene un nivel de certificación determinado. O sea, no es una cárcel donde van a haber granjas de cultivo, de ganadería, etcétera, sino que, como su palabra lo dice, están destinadas a criminales condenados por crímenes oprobiosos, ¿verdad? 30 violaciones, muertes reiteradas, violaciones infantiles. No serían confiables de ninguna naturaleza. De ningún Entonces, régimen. sin embargo, dentro del régimen de esa cárcel de máxima seguridad, existen, entre comillas, privilegios a los que puede aportar un privado de libertad de máxima seguridad. Por ejemplo, qué sé yo, la hora de caminata, la hora de sol, la opción de lectura, cositas de esta naturaleza que se convierten en privilegios que pueden ser alcanzados dependiendo del comportamiento del que está privado de libertad dentro de ese centro penal. No conozco al detalle cómo funcionan, pero para mí me extraña la noticia en el sentido de que me digan que han detectado un grupo de privados de libertad que continúan en el tema de la extorsión desde cárceles. La primera pregunta ¿es una cárcel certificada o es una cárcel histórica tradicional que no tiene los niveles de certificación de la cárcel certificada? Si la información se confirma que es de una cárcel certificada, entonces hay que generar una voz de alerta porque eso no cuesta 2 centavos, ¿me entiende? Sí, el otro tema es, recordarán todos que se anunció con mucha pompa, por cierto, generó mucha polémica el trabajo forzado, con Sí. un argumento que es válido, que el ocio es mal consejero, y que mantener ocupada a la población, pero eso genera tanta polémica que violaba derechos humanos. Pero fíjese que al final no se trata de trabajo forzado, Sí, porque así le llamaron, el trabajo porque hay talleres y hay actividades, algunos centros que eventualmente estén certificados y que sean no de máxima seguridad, sino que de intermedia o baja, pueden tener granjas, pueden tener talleres, etcétera. Entonces, ¿cómo usted va a forzar a alguien a trabajar que no quiere? Imposible. difícil, sí. Ahora, obviamente, para alguien que está privado 3 años, 5 años, 10 años de libertad, estar en un cubículo de 2 por 2 metros cuadrados, versus tener una opción de salir
dentro del mismo centro y hacer actividades de trabajo, etcétera. Yo creo que para la salud mental libera la mente, por supuesto. libera la mente. Incluso, ¿verdad? Talleres espirituales, ¿me entiende? Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque hay un proceso de purgación mental y emocional de quien purga una condena, ¿me entiende? No sé si usted mira una película que se llama No, no la miré. Sí, muy interesante, Sí, de un sí, sí. boxeador y creo, no sé si es de ¿Cómo Warren. no? Que lo tuvieron condenado durante y que era inocente, Era inclusive. inocente y Sí él la decía recuerdo. que se liberó leyendo y escribiendo. Y hacía ejercicio. Hacía ejercicio Sí. y se dedicó a escribir. Se, Hace el libro se precisamente. hizo realmente Ujú. conociendo y defendiendo su caso. Era una forma de estar libre. De estar... Entonces, más que el trabajo pesado, en realidad son terapias. Lo contrario, pues el nivel de agresividad, el nivel de frustración y otros aspectos emocionales del antisocial privado de libertad, pues más bien se incrementa, se vuelve un problema, ¿verdad? Bueno, y se relaciona con lo que le había dicho que era interesante hablar, que volvemos con el tema del servicio militar. Sí, señor. Cuando se habla del servicio militar, lo he venido repitiendo, la gente se queda en la cacería, Sí. lo que generó tanto anticuerpo. La Sí. cacería, que era cuestionable, porque obviamente estaban los buses, reclutaban a la gente, luego el muchacho no iba a la casa, los padres estaban preocupados, ¿qué pasó? Y buscar en batallones si es que lo habían reclutado o no. Luego también las experiencias que contaban algunos, que había un trato denigrante, y no necesariamente del alto militar, los mismos compañeros, reclutas que le pegaban. Se generó mucho anticuerpo. Sí. Y se quitó el servicio militar, creo que más por razones ideológicas que por esos anticuerpos. Fue una promesa de campaña, ¿verdad? Del presidente Reina en aquel momento. Sí. Las ventajas de haberlo quitado o desventajas y lo positivo de abrirlo o lo negativo de volver con esto. Fíjese que es un tema interesante. Yo, si no me equivoco, es la segunda vez en los últimos 4 o 5 años que estoy aquí en la cabina de Radio América, hablando con usted y otros panelistas en su momento sobre el tema. Sí. Entonces, entra y de repente sale y desaparece. Sí, pero ellos son recurrentes. Pero está latente, ¿verdad? Uh-huh. Le quiero comentar una experiencia de hace 12 años, estando en una campaña política como aspirantes, sino que como parte de una estructura de gerenciamiento de campaña. Tuvimos un grupo de consultores extranjeros que generaron una tarea de focus group en 6 departamentos diferentes. Y un focus group es un grupito de 12, 13, 14 personas con un corte transversal entre hombre, mujer, padre, estudiante, al cual se les hace una serie de preguntas para medir cuál es a ese nivel la percepción de la población. Y una de las preguntas estaba vinculada con el tema del servicio militar. Hace 12 años, donde todavía no teníamos el título del país más inseguro del planeta en aquel momento, ¿verdad? Uh-huh. Aún con todo el trabajo que se ha hecho a la fecha, ¿verdad? Y le voy a decir algo, era interesante. Las propias madres en los 6 departamentos y padres decir sería la mayor bendición que el servicio militar obligatorio volviera. Y cuando se repreguntaba, ¿y por qué dice eso, señora? Mire, yo salgo a las 6 de la mañana de mi casa. Tengo 2 hijos que a Dios gracias estudian. No hay compañero de hogar y después de eso tengo 2 hijos que no hay forma. Dice. Entonces, ¿qué es mi temor? Dice. Se quedan en la casa, se quedan en el barrio. Terminar parte de una mara o de una pandilla. Porque están ociosos. Entonces, ese era el clamor en aquel entonces. Ahora, el punto aquí es cómo poner en contexto de la realidad actual este tema sin disfrazarlo, sin ponernos caretas por temas ideológicos o por temas políticos. Uh-huh. Usted mencionaba, bueno, que El Salvador está haciendo el reclamo de la Isla Conejo uh-huh. y entonces ya eso aumenta la demanda de que las Fuerzas Armadas se fortalezcan y que las Fuerzas Armadas crezcan. Ok, ese puede ser un pretexto, ¿me entiendes? El otro tema puede estar vinculado a una fórmula para reducir la delincuencia y decir, bueno, si ponemos a estos jóvenes en el servicio militar, a lo mejor el esquema de la organización pandilleril y todo este fenómeno social baja. Pero yo en el fondo, lo veo como una opción real de oportunidad para los hondureños, hombres y mujeres. ¿Bajo qué concepto? Mire qué interesante cómo funciona en un país como Estados Unidos el tema del servicio militar. En primer lugar, pues desde luego que no es obligatorio, pero
hay cualquier cantidad de jóvenes en ese país desarrollado como en el nuestro que no tienen oportunidad para superarse en cuanto al estudio, preparación y oficios. Y que venir del campo, de las zonas rurales, de la zona del interior o aquí, de los barrios y colonias, a buscar ese nivel de preparación implica gasto de transporte, gasto de alimentación y a lo mejor una matrícula, aunque fuese simbólica. Aquí tenemos Infop, pero el que quiera venir desde Olancho y desde Cotepeque al Infop, imagínense lo que le Sí. implica. Entonces, ¿qué es lo que hace un servicio militar no obligatorio? Es cuando el Estado se estructura bajo una visión adecuada para generar oportunidades en la cual el primer año de ese servicio militar voluntario, ese joven es formado en la disciplina, en el carácter, en los valores patrios, pero simultáneamente también tiene la oportunidad después en la noche, porque a mí me tocó, yo me hice perito en el primer batallón de infantería, de noche, estudiando, también de estudiar. Y el segundo año, las mismas instituciones de la Fuerza Armada ofrecen un menú de talleres y de oficios en mecánica, en electrónica, etcétera. Pero esto debe ir acompañado no solo de esa propuesta, esto debe ir acompañado de un salario que el que entra a ese servicio militar tiene un salario, ¿verdad? Que no le voy a decir que es extraordinario, pero para una persona que tiene dónde vivir, que tiene vestimenta, que tiene zapato y que tiene comida, puede ser razonable, número uno. Y número dos, la oportunidad de que la misma institución lo prepare sin ningún costo en un oficio, en una carrera o en alguna situación que le permita a ese ciudadano hondureño salir el día de mañana, porque la tercera parte es la bolsa de trabajo. ¿Qué significa bolsa de trabajo? Que las mismas Fuerzas Armadas dicen, bueno, este año... Capitán, pero perdóname, para Sí. que siga desarrollando muy bien la idea. La pregunta es, eso ya no existe. Digo, porque recuerda usted que después quedó, que le digan servicio militar voluntario, educativo, dietético, ¿no? Le pusieron un montón de Sí, nombres, ¿verdad? sí, Y la Alianza Patriótica, el general Romeo Vázquez hizo esa sí, propuesta en campaña. se acuerda que era, Sí, no, pero lo implementaron hace tiempos acá, que decían, y recuerdo que era para los tiempos que estaba, cuando se vino el MIS, se hablaba de eso, el servicio militar voluntario, educativo, le ponían un montón de cuestiones por ahí. sí. Se hablaba incluso hasta de salario, no sé si se aprobó, y ando bien desinformado en eso, si se aprobó un salario, Se han y mejorado. se decía que los batallones aún así que se quedaron Sí. vacíos, o sea, no Mire, era atractivo. se han mejorado los salarios, definitivamente, no le puedo decir en qué proporción. Las escuelas técnicas de las Fuerzas Armadas están funcionando. Proyectos de becas, incluso a nivel internacional, existen para cuestiones técnicas como Fuerza Aérea, Fuerza Naval, etcétera. Y lo único que no existe realmente, a mi criterio, es una promoción de un mercadeo adecuado, donde le pueda inculcar o pasar información a la población, a los jóvenes hondureños y hondureñas, de que las Fuerzas Armadas puede constituirse en una opción voluntaria para prestar un servicio militar que al mismo tiempo le retribuye a ese joven la oportunidad de una preparación. O sea, una promoción, dice usted. Sí, promoción, que la gente, darle más mercadeo al concepto Ah, y a la idea. ¿Por qué a simple y claro? Obviamente, estamos sacando hipótesis, no tenemos Sí. ningún elemento. Por qué no será, por qué no se llenan los batallones? ¿Por qué no será, no resulta atractivo? Obviamente hay gente que trae la inquietud de estar en el ejército, pero generalmente, ¿por qué no se volvería atractivo? Alguien que diga, no, no esté en mis opciones. Yo lo digo de esta manera. Consideremos que un hogar es un batallón. Sí. Ajá. Y, y digamos que en ese hogar no hay disciplina y que los jóvenes pueden entrar y salir cuando quieran, Ujú. puedan estudiar o no estudiar, pueden irse por el mal camino o por el buen camino. Cuando se asume la responsabilidad de un servicio militar voluntario, no hay opción, pues. Usted entra dentro de un régimen de Mm. disciplina. No tiene las siete noches de la semana para salir y para hacer lo que usted quiera. Tiene que levantarse a las 4:45 de la mañana, tiene que hacer ejercicio, tiene que andar bien presentado, pero esas cosas forman. Y yo se lo digo como testimonio personal, ¿me entiende? Yo, si bien es cierto, hice 2 años de derecho a lo largo del proceso. Al final no tengo ninguna carrera universitaria, pero lo que a mí me vale en función de hasta dónde he podido llegar y sacar adelante mi familia, se basa en esa formación, en esos valores patrióticos que yo adquirí
a la edad de 15 años, cuando ingresé a la escuela militar y durante 27 años que estuve en la institución dentro de una jerarquía, dentro de una disciplina. Entonces, esa disciplina que aprendí es la que yo hoy utilizo para levantarme todos los días, buscar oportunidades, trabajar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ¿me entiende? Cuando mi patria ha estado en situación de riesgo porque la democracia ha estado bajo amenazas de ideologías internacionales o internas, yo he salido a la calle con mi familia, con mis hijos y con mi esposa, porque estoy formado en valores patrióticos, porque entiendo lo que es la democracia, aún con todos sus errores, y entiendo el riesgo que significaría que nosotros perdamos nuestro sistema de libre democracia, aún con todas las fallas y los errores, y que perdamos el sistema de libre empresa como opción para superarnos y generar Es que tiene oportunidades. bastante lógica eso. O sea, el que no quiere estudiar, el joven que dice usted que no quiere estudiar, que los padres no hayan para dónde, pues tampoco quiere disciplina, no quiere que lo controle, quiere libertad total. Total, Le voy a absoluta. contar, pero hay gente que tiene anticuerpos. Sí, Yo le voy a decir, sin ser ideológicamente contaminado, porque así me considero, tengo un pensamiento libre que hoy le puedo decir a alguien lo que sea y no me importa quién sea, o sea, no me matriculo con nadie en esto. Yo nunca quise el servicio militar, sí. no lo quise jamás. Y sin embargo soñaba con la disciplina militar. Ah, correcto. Yo soñaba, decía, pero sí me gustaría estar porque siempre me gustó hacer ejercicio. Yo quisiera así que me sometieran a hacer ejercicio. Sí. Yo siempre quería eso, pero no quería estar encerrado en un No batallón. me quería Y no estar. quería estar pelón tampoco. Bueno, Quería hacer ese era el otro detalle, ¿me sí, no quería entiendes? estar pelón. Hoy A eso por lo hoy, diría. bueno, ya ahora es moda ser Sí, pelón, sí, pero en ahora se aquella puso época sí. no funciona así. Mire, le voy a contar otra experiencia en mi familia, mi hermano menor, Carlos. Bueno, mis padres se divorciaron, mi madre tuvo que irse para el extranjero y entonces mi hermano menor, que era el pequeño, tuvo una época en que andaba bien indisciplinado y no quería estudiar ni nada. Y en ese momento estaba viviendo con una tía. Y entonces yo le dije a la tía, tía, ¿sabe qué? Este viernes mándeme a mi hermano con unos 2 pastelitos que usted me manda de vez en cuando. Y entonces él llegó literalmente engañado, ¿me Ujú. entiende? A dejarme el pastel y le dije, mira, Carlos, le dijo, me dice mi tía que vos no andás por buenos pasos y no queremos que te vayas a perder. Así que yo te voy a invitar aquí, te voy a becar por un par de meses para que estés conmigo aquí en el batallón. Y en aquel entonces se podía, ¿me entiende? Ujú. Bueno, y se quedó ahí, hizo casi 4 años de servicio militar, llegó a ser sargento primero, se fue para Estados Unidos sin saber hacer nada, pero tenía una ventaja grande, tenía disciplina. Y ya vive su vida ya completa, es un hombre que gana 22, 23 dólares la hora, se especializó en máquinas industriales, pero ¿de dónde partió toda esa fortaleza? No sé si ha escuchado algo que quiero compartir con usted. Hay ahí en las redes sociales, en YouTube, un video de un japonés que dice, los japoneses no somos inteligentes. Los latinos, dice, son inteligentes, son vivos, la ven venir en el aire y la agarran, dice. Pero creo, dice él, que esa viveza y esa inteligencia es más fácil vencida por la disciplina. Y nosotros, dicen los japoneses, somos disciplinados. Y mire el nivel de potencia que Y que es tiene ese cierto, país. ¿eh? Y es cierto. Entonces, ¿de qué me puede servir a mí la viveza y la inteligencia natural innata que traigo si no soy disciplinado? ¿De qué me sirve el talento de que yo agarro una guitarra y sin haber ido a clases, yo puedo tocar guitarra, pero no educo el talento? Porque no tengo disciplina. Entonces nunca me convierto en músico y no voy a poder vivir de lo que más me gusta, que es la música. Entonces, yo diría, ¿verdad? Sin entrar en el debate ideológico de que estamos militarizando la sociedad, Mm. etcétera, trasladémoslo al ejemplo de la familia. ¿Qué sucede con un hijo o una hija que se cría y se desarrolla sin disciplina, sin esa jerarquía, sin ese respeto a la autoridad de un padre, de una madre o de una abuela? ¿A dónde puede llegar? Bien, usted acaba de contar incluso hasta una anécdota personal en esto, Sí, que se une a muchas. El hecho es que el ejército, por llamarlo de esta forma, se vio como un castigo. exacto. Se vio como un Se castigo. vio Te como un portas mal, castigo. te voy a meter al Ah, batallón. no, sí que sí Así, se hacía. así se mira, se Eso mira como un era, castigo. el Te que meto no al batallón. era un castigo, exacto. Ahora, si el Estado tuviese la visión, si los políticos en el Congreso tuvieran la visión y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Yo no sé, ¿verdad? Pero supóngase usted que existan 25 batallones a nivel nacional. ¿Y eso qué es? Es una casa, es un techo, hay comida, hay ropa, hay entrenamiento,
hay aprendizaje de oficios, hay lectura, hay todo eso. Entonces, bueno, entonces utilicemos esto como hogares y abrámoslos, pero con una oferta atractiva, ¿me entiendes? No como el castigo que era en su momento, Sí. ¿verdad? Sino que en un proceso verdadero y real de formación. Primero, en función de, mire, le voy a contar otra experiencia, porque creo que he visto los testimonios. A mí me seleccionaron, bueno, ya hace 18 años casi atrás, para integrar lo que fue el primer curso de tesones en Honduras, servido por Fuerzas Especiales del Comando Sur. Fue el primer curso en aquella oportunidad. Y es un entrenamiento extremo, que yo lo reduzco a lo siguiente. El velocímetro de un vehículo comienza a moverse de izquierda a derecha y llega a un punto como a los 120 kilómetros que la franja es roja, de los 120 a los 180. Entonces, este curso lo que hace es que prueba todas sus fortalezas comenzando en esos 120, en el nivel rojo. O sea, sin comida, sin dormida, caminando, bajo la lluvia, bajo el agua, etcétera. Y entonces digo yo, ajá, ¿y de qué me sirvió a mí pegarme esa macaneada durante casi 2 y pico de meses, aguantar hambre, haber terminado literalmente con los pies, con los calcetines pegados, la piel y se lo resumo. O sea, me sirvió para entender que tenemos capacidades de las que pensamos. Porque usted, amigo, ha aguantado hambre, usted valora la alimentación, ¿me entiende? Entonces, ese tipo de entrenamientos le ayudan a uno y le enseñan a uno que uno puede ser capaz, óigase bien lo que le voy a decir, en un 60% más de lo que está acostumbrado a hacer. Capitán, qué interesante. Es que es cierto lo que usted señala. Nos vemos hasta que estamos en una necesidad. Así es como cuando nos despiden en un trabajo. Exactamente. La gente está preocupada cuando la despiden, de repente la necesidad le abrió un horizonte más grande. Así es. La necesidad, por la necesidad se metió a un negocio que no pensaba, por la necesidad hizo tantas cosas y le puede ir hasta mejor. No hay mal que por bien no venga, a veces se dice eso. A veces sucede, sí. Sí, ocurre eso, la exigencia que uno se pueda tener. Aquí hay muchas opiniones. Alguien dice aquí, sería un gran error, dice. Lo que harían es preparar pandilleros en el arte militar. La juventud está dañada ya en un porcentaje alto. Otra debe ser la opción, preparar pandilleros en el arte militar. Hay quien opina así. Fíjese qué interesante lo que dice el ciudadano. Eso desde el punto de vista que el servicio militar fuera obligatorio. Pero desde el punto de vista, que usted cree, vaya, se lo pongo de esta manera, veamos lo que es en sí la vida y el espacio de libertad que podría tener un joven integrado a las pandillas, ¿correcto? Integrado a las pandillas por razones sociales. O sea, no tiene mamá, no tiene papá y su única opción de identificación social es la pandilla. Pero se levanta cuando quiere, se viste como quiere, bebe cuando quiere, tiene acceso a mujeres, tiene acceso a dinero, porque no es que viven sentados, trabajan, se involucran en cualquier cantidad de situaciones vinculadas al margen de la ley. Ahora, ¿usted cree que le va a llevar un panfleto y le va a decir, mire, aquí se va a levantar a las 4:45, va a hacer, ¿usted cree que va a renunciar ese pandillero a su vida y a su libertad? Por eso yo no lo enfoco bajo el esquema de un servicio militar obligatorio, porque ahí sí tendría razón el ciudadano. Si se tire la atarraya y lo que viene el 60% de jóvenes que han vivido y que incluso ya a lo mejor no tienen retroceso, a menos que fuera por la vía espiritual, entonces usted está formando en el arte militar a personas que ya tienen una desfiguración mental y social. Pero si el tema es estrictamente voluntario, entonces dice la familia o la mamá, hijo, mira, ahí hay una gran oportunidad, vas a tener un salario, vas a tener que preparar, estudiar, siempre querer hacer, me comprende. Pero vuelvo a repetirle, ¿va? Todo depende del enfoque. Bueno, y el hecho es que mucha gente confunde el término día. O sea, la gente dice obligatorio, viene la cacería. Obligatorio, es decir, no puede entrar a la universidad si no tiene un comprobante de que hizo el servicio militar, lo que pasa en Estados Unidos. O sea, no puede entrar a tal lado, a tal edad, tendrá que haber cumplido. Ahí habría que analizar tiempo, si va a ser el mismo mecanismo del pasado, del presente, si va a estar interno por 2 años o no. Habría muchas consideraciones. Figúrese, Rodolfo, que hay legislaciones en otros países
que sirven como de apoyo al tema de la educación. ¿En qué sentido? Hay legislaciones que establecen que después de que usted ya hizo su primaria y su secundaria, si usted no entra a una escuela, ok, de formación, de oficios, o si no entra a una universidad y está en una situación de ocio en un periodo, la única opción que le queda es obligatoria tener que ir a hacer un servicio militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos países? Los jóvenes que no quieren, obviamente, pasar por el proceso del servicio militar, entonces se preocupan por el tema de la educación, se preocupan por el tema del oficio, se preocupan por el tema de formación universitaria. Pero aquí tenemos cualquier cantidad de jóvenes que no aspiran. ¿Por qué? Porque a los 9 años comenzaron a tener dinero producto de la integración del fenómeno social de la mar y la pandilla. ¿Qué le puede interesar ir a estudiar, a quemarse las pestañas, a ir a una universidad, si a los 15 años ya tenía moto y a los 18 años ya andaba en un carro producto de acciones delictivas? Bueno, y esta es una pregunta que le voy a hacer que tiene que ver con el aspecto ideológico. Pero antes de esto, alguien me dice aquí, Rodolfo, el problema yo del servicio militar es que solo va a ser para los pobres. Sigue escribiendo la persona, dice, yo estuve en el 6º batallón en 1989 y lo único que aprendí es a parir. ¿Qué es parir? En el argot militar, robar. Eso es lo que cuenta la persona que escribe Bueno, aquí. yo respeto la opinión de él, pero no, se aprende la disciplina y estaría de acuerdo con el ciudadano si el concepto fuese obligatorio. Pero cuando es voluntario, ¿quién lo obliga a usted para tomar esa decisión? Nadie, pues. Es una Sí. decisión personal. Usted se quiere superar, allá está en el municipio, no tiene oportunidad y dice, bueno, mi oportunidad de formarme, mi oportunidad de conocer un oficio es ir a prestar este servicio militar. Pero es voluntario. Claro, Sería voluntario. alguien pregunta aquí que tiene 23 años, tiene una hija, tiene pareja, que tiene un trabajo estable, que si le tocaría prestar el servicio militar. Eso no es tema ahorita. Le voy a No, decir no, no es tema no porque sería obligatorio. no sería obligatorio si ya tiene familia. Segundo, esto solo es el tema de si debe ser obligatorio o no debe ser obligatorio porque volvió. De si en algún momento se llegará a discutir es otra historia, hay que Sí. comenzar a analizar, pero el que tiene Yo familia, parto de tenemos la que base estar, que no debería ser obligatorio, indiscutiblemente, ¿me no debería entiende? ser obligatorio. No debería. El Estado tendría que hacer ese esfuerzo para reestructurar presupuestos y decir, bueno, aquí tenemos para este año 3.000 plazas. Ok, ¿en qué niveles? ¿En qué tipo de formaciones? ¿Y con qué beneficios? Y luego, así como hacen en Estados Unidos, van a montar ferias a las ciudades donde van y promueven. Y están ahí los mismos elementos del ejército diciendo, mire, yo ya me formé, yo voy de salida, yo ya aprendí, yo soy mecánico, yo soy esto, ¿te gustaría? Bueno, es un proceso de promoción, pues. Bueno, alguien me dice aquí que le pregunte, dice que qué opina del salario que se recetaron los nacionalistas en el Congreso, se lo recetaron todos. Y yo, este tema tiene tantas cosas y yo quiero hablar de este tema del servicio militar. Yo quiero que me entiendan, porque esto de la parte política hablamos todos los días. De hecho, ya hablé de eso en este caso particular. Ni es diputado, usted. Así que el tema quiero que nos enfoquemos en esto, el servicio militar, la seguridad. Le decía, en el aspecto ideológico, usted sabe que los anticuerpos que tienen las Fuerzas Armadas, hoy en día van muchos que tienen que ver con lo político, porque Sí. creen que los políticos, las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir un papel. Eso es lo político hoy, en la actualidad. En lo ideológico es que históricamente se ha visto como que el militar es un agente de derecha. Sí. Les deben odiar el comunismo, aunque ya vemos en gobiernos de Venezuela, vemos en otras partes, el militar es militar y está a cargo de un presidente y va a seguir la línea del presidente de izquierda o de O derecha. de derecho. Sí. Pero le involucran esa doctrina que antisocialismo, en cuanto a doctrina, ¿qué le inculcan al ciudadano en un batallón? Mire, yo creo que a estas alturas de mi vida, ¿verdad? Tenemos prácticamente que tener el nivel y la integridad para ser objetivos dentro de las posibilidades. Antes y durante la década de los 80, ese fue un proceso doctrinario. En aquel momento donde esa invasión ideológica desde Rusia, correcto, a través de Cuba y todo el fenómeno de la Guerra Fría, desarrolló ese nivel de doctrina y de ideología vinculada a el tema
del comunismo. Hoy por hoy, yo Solo lo interrumpo. sí, Lo mismo que se hace en Cuba de la otra de la forma, otra en forma contra del y imperialismo a y defender todo la lo demás. revolución. Lo mismo Sí, que hizo Mao Zedong con claro, ¿cómo se sí. llama? La revolución cultural y que había que dar el libro rojo Viéndolo desde el otro desde ángulo, el del otro otro ángulo. punto O de sea, vista. Hoy por hoy sí puedo decirle con propiedad que las Fuerzas Armadas, pasado ese proceso de Guerra Fría, ha tenido extraordinarias transformaciones. Yo creo, Rodolfo, que le ha tocado platicar con oficiales activos y retirados, que son personas con criterio, con pensamiento, con preparación, y ese tipo de sesgos ya no son parte ni de la doctrina, ni de ideología, y mucho menos de la formación. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy por hoy? Porque hay gente que dice, no, hombre, este está trasnochado si el comunismo ya no existe. Pero a mi criterio lo que sucedió es que hubo una mutación de lo que fue el comunismo puro, después con Hugo Chávez, socialismo del siglo XXI, y que fue un nuevo esquema de revolución ideológica que se empezó a difundir por todos estos países de América ¿recuerda Latina. usted pasada la Guerra Fría? Y aquí nadie me puede dejar mentir, no me estoy inventando algo. Pasó el movimiento ecológico. Sí, sí, Todo aquel que había estado en un movimiento comenzó a ser ecologista. sí, 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 Por sí, ahí sí, se filtró muchas cosas. Es sí. una realidad, no me lo estoy inventando yo. Sí, pero yo actualmente creo que ya el debate no debería estar enfocado en el esquema de las ideologías, aunque hay Digo por gente la gente que tenga que las anticuerpos. asumen, pero el punto para mí es qué sistema queremos como ciudadanos y como hondureños. Y sí le pregunto, perdóneme, muy bien, porque hay otras personas. En esto sí, políticos sí le pregunto, ¿deben o no votar los militares? Que es algo que también se ha estado hablando mucho. Mire, yo le voy a ser franco. Durante casi 18 años, mientras yo fui miembro de la institución, jamás ejercí el sufragio. A los 35 años, por primera vez voté. Figúrese usted. Y en lo particular, independientemente que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas responsabilidades grandes como ser garantes de la Constitución de la República y que el hecho de que los militares no votasen estuvo vinculado al proceso de desmilitarización después, en la constituyente de aquella época, después de los tantos gobiernos militares, se trataba de quitarles poder a las instituciones Fuerzas Armadas por el control social Ujú. y militarización. En aquella época sí era correcto porque gobernaban ese proceso. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas han tenido un cambio sin precedentes. Y yo le digo una cosa, vamos a poner el ejemplo. Un delegado de mesa electoral en función vota dentro de su mesa electoral. Entonces, el hecho que policías y militares no tengan opción el voto, a mi criterio los convierte en ciudadanos de segunda categoría. Yo en lo particular creo que sí deben de tener el derecho constitucional de ejercer el sufragio. ¿Qué es lo que dicen? No, es que va a venir el comandante y le va a ordenar en el batallón a los 1000 Ujú. que voten por Juanito Pérez. Porque son obedientes y no deliberantes. Y, Y se supone que el y le militar... vuelvo a repetir, ahí a solas. Hoy usted mira a los guardias de seguridad, a los miembros de la policía que están en un turno y están con un celular viendo noticias. Entonces ya el espectro de la información es tan amplio Ujú. que aún por disciplina, ¿quién va a poder ordenarle? Óigase bien, a una masa, a un grupo, a una organización, a una compañía, a un batallón, van a votar por Juanito Pérez. No, eso no funciona. Ahora, yo en lo particular creo definitivamente que es un derecho constitucional y que miembros de Fuerzas Armadas, policías y todo este tipo de instituciones deberían tener el derecho y el privilegio constitucional de ser ciudadanos de primera categoría. Y uno de los requisitos para ello es poder ejercer el sufragio. Hay que hablar de esto. O sea, el hecho es votar, pero no elegir, no ser electos. Ahí estamos de acuerdo, porque No si pueden aspirar a a cargo de elección. menos que usted renuncie al cargo y a la institución y pase a la vida civil o ciudadana. Que es lo contrario que pasa con los pastores y los sacerdotes. Sí, Que sí, nadie les prohíbe que voten, pero así. aspirar, eso es un problema. Sí, también habría que analizarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirle, es una opinión y una concepción muy personal. Habrá que escuchar el libre debate de las ideas y ver realmente qué sucede a ese respecto.
Saludos a mi capitán, dice aquí, también nos hacemos respetuosos hacia los demás, también el curso de cazador nos enseña a sobrevivir, dice una persona que nos escribe aquí. Es correcto, el respeto, disciplina tiene que ver con el respeto, ¿me entiende, verdad? Ujú. Y uno aprende a valorar ese esquema. Hoy por hoy nosotros miramos familias, ¿verdad? Donde hijos no respetan a sus padres, incluso maltratan a sus padres, no consideran a sus hermanos. Y ese es el problema de la descomposición social. Cuando se pierde, fíjese bien, el principio de esa jerarquía, el principio de esa disciplina que debe existir en el hogar, ¿verdad? Es cierto, una madre nos pare, ¿me entiende? Pero tenemos responsabilidades dentro de la familia y tenemos responsabilidades dentro de la sociedad. Bueno, aquí hay un montón de participaciones. Yo le quería preguntar en el aspecto de seguridad, esto de cambiar la capital de Tel Aviv a Jerusalén en algún momentito. Solo Sí. me dice aquí, es puro teatro eso de decir que preparar para las pandillas acá en Estados Unidos. Hay pandillas también, hay drogas y de todo, y hacen carrera militar y es poco lo que se oye de un militar que cometa algo así. Una persona está, Sí, 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 sí. ¿por qué no dan becas para estudiar en otras universidades fuera del país? No sé si habla aquí de esto. Mi pregunta dice, ¿por qué el servicio militar obligatorio? ¿Acaso Jo tiene miedo? Alguien ahí. Sí. Alguien lo propuso por ahí, pero eso se está hablando, porque tampoco no hay un proyecto así claramente definido en esto. Recordemos que es algo que existió en el país y que vuelve en todo momento. Yo fui entrenado como un cultivar peces, pollos, hortalizas, cedro, maíz, frijol, injertos, en Comayagua. Pertenecía al 16 Batallón de Infantería en Olancho. Solo salí del curso y se olvidaron de nosotros. Saqué el primer lugar, dice la persona que escribe aquí. Sí, ahí hay un tema interesante que tiene que ver con toda esa organización de policías, de militares y oficiales retirados. En otros países es un honor haber sido miembro, haber sido excombatiente de algún conflicto, pero aquí sí se entra en un proceso de evaluación porque el mismo Estado pues no genera garantías bajo políticas importantes. Recordemos que se constituye en una reserva estratégica todo este montón de ciudadanos que han sido formados, que han prestado sus servicios y que ojalá que no se diera, pero que si en algún momento se diera una situación de conflicto, esa reserva estratégica es llamada por mandato constitucional en caso de que fuera necesario. Entonces yo creo que ahí sí percibo que el reclamo del amigo es de retirados y que creo que no se les ha dado el Capitán, nivel. usted habla del prestigio de haber participado en un combate, de todo lo que da en defensa de un país. Usted sabe la imagen que tiene el militar estadounidense. Tiene Sí, una imagen y muchos dicen, me gustaría, pero en Estados Unidos la gente asume un montón de privilegios. Sin embargo, todos los que participaron en guerras, nadie los quiere contratar después. Hasta reportajes han hecho sobre esto. CNN hizo uno muy interesante, los sí. documentales de gente que por los traumas hasta les tienen miedo, aunque hasta el que no tiene trauma le tienen un temor. Sí, yo creo que son situaciones que se dan indiscutiblemente, pero recuerde los cientos de miles de ciudadanos que son parte de las Fuerzas Armadas en los diferentes países, que son parte de un proceso de servicio militar voluntario, que han sido parte de conflictos internacionales. Y yo le digo que la excepción tendría que ser la gente que realmente pierde ese equilibrio emocional, pero la mayoría pues es gente de bien. ¿Por qué? Y aquí la gente reitera que el servicio militar solo es para los pobres. Se Bueno, ha creado esa imagen de que los ricos, entonces si esa imagen es así, tan real, quiere decir que a los ricos ven eso como algo de menor categoría. Partiéramos de esa lógica. yo digo, mire, tenemos que partir de la base que una sociedad esté estructurada y organizada históricamente de la misma manera. Tenemos personas que nacen con privilegios desde el punto de vista que son hijos o miembros de familias pudientes. Tenemos una clase media muy amplia y tenemos una base popular, que es la mayoría, de gente con escasos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace el primer nivel de arriba? Bueno, en la mayoría de los casos van a escuelas privadas, van a universidades privadas y van a universidades extranjeras. Tienen más oportunidades. Tienen más oportunidades.
Pero bueno, nadie escoge a dónde van a ser, ¿me entiende? Ahora, sin embargo, de ese mismo nivel, yo conozco, no mucha, pero sí conozco gente que por tema de vocación ingresó a una academia militar, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, y hizo carrera militar. Después tiene usted una clase media que normalmente aspira a estudiar, a ir a una universidad, y aquí es donde ese punto para esa base social, que es la menos favorecida, donde las Fuerzas Armadas, por el hecho de su ubicación geográfica en todo el territorio nacional, puede brindar oportunidades de estudio, de oficios y también oportunidad de disciplina y de formación humana. Entonces, es la naturaleza, la formación de una sociedad. Es lógico, es lógico lo que usted señala. Entonces, ahora sí tenemos que entender algo, ¿verdad? Porque lo decían. ¿Y por qué no van y agarran a los hijos de los ricos cuando había servicio militar obligatorio? ¿Se acuerda, verdad? Sí, claro, el reclutamiento. Y eso era el rechazo, eso era la visión de castigo que cacería se le daba a alguien por ser pobre. Y que si lo agarraban por accidente lo soltaban al rico y no al pobre. Exactamente. Entonces, ya salimos de esa etapa. El servicio militar no es obligatorio. Y lo que está sobre la palestra y el tema es si merece o no la pena considerar un servicio militar, vaya, pongámosle ciudadano, que tendría que ser voluntario, con los beneficios que tienen que tener un impacto en el presupuesto nacional, pues, porque decir, vamos a abrir plazas, es como decir, vamos a abrir plazas para 3,000 empleados. Mírelo de esta manera. Y usted dice, bueno, yo estoy aquí en mi municipio, no hay empleo, no tengo oportunidad, pero el empleador que se llama Fuerzas Armadas me da una oportunidad de empleo. Ajá, ¿y en qué consiste el empleo? Bueno, tengo que vivir ahí 5 o 6 días de la semana, tengo que levantarme temprano, pero también voy a estudiar, me voy a preparar y una vez que ya tenga mis 2 años cumplidos, pues a lo mejor voy a tener una oportunidad de trabajo. Entonces, hay realidades. No, hay realidades, capitán, hay realidades. Y es el hecho, hay familias que no pueden educar a sus hijos, no tienen las posibilidades y esa es una forma de ayuda. Alguien me decía, dialogando sobre este tema, míreme, es que a mí me gusta me decía la persona, me gusta, pero ¿sabe qué? Yo me voy a retirar, pero estoy hablando de un militar. Sí. El problema es que aquí hay que pasar una vida para ascender. Cada 5 años, no sé cuánto vienen o sea, usted comienza, es un proceso muy largo, para que uno llegue a estar ahí, me dice, de coronel, de general, es una vida, me dice, ya hay gente que se decepciona en el camino. Es un tema vocacional, pues. Usted dice, voy a hacer, es como que usted diga, me gradúo de doctor en 5 años y voy a estar toda una vida ejerciendo de doctor hasta convertirme en especialista. La misma situación se da, pues. Usted alcanza el primer grado en la organización militar y es como que fuera a decir, bueno, ya me gradué de doctor, ahora voy a seguir viviendo con más especialidades, mayores rangos, mejor beneficio, mayor salario, etcétera. No es el que llega de una forma efímera, sino del que le gusta, sí, que quiere involucrarse. Sí. Le preguntaba, y me disculpa que le pregunto, hay muchas preguntas aquí sobre esto. Le pregunto, aquí tengo 2 minutos, eso de cambiar la embajada, una opinión muy personal suya, es que la gente solo lo mira, mucha gente lo ve solo de cuál es más bonita, Tel Aviv o Jerusalén, o si esto es religioso o no. ¿Implica algún peligro, riesgos y desafíos para otras naciones? ¿Esto sí o no? Bueno, lo primero que puedo decirle rápidamente es que todas estas decisiones de Estado pasan por los intereses nacionales de cada uno de los estados. En el momento histórico que el Estado hondureño decide apoyar en las Naciones Unidas ese esquema, incluso trasladar la embajada a otro sitio, tienen que ver con las decisiones de los intereses nacionales en el momento que se toma cada una de esas decisiones. Yo no puedo responder por el Estado de Honduras, como no puedo responder por Guatemala o El Salvador, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetirlo, hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora, a la segunda parte de su pregunta, en función de lo que puede hacer el incremento de amenazas latentes, sí se da porque hay un conflicto histórico ahí en la zona y en el sector. Y el primer nivel de riesgo, obviamente, se vincula a los funcionarios de los países que toman la decisión por temas soberanos de interés nacional de quienes en su momento son Estado y no gobiernan, al tener que trasladarse
a una zona de conflicto. Esto es como hablar de China en su momento y hablar de Taiwán. Exactamente. Entonces, Alegra a uno, ofende al otro, resiente a uno, resiente al otro. Es correcto. Sí. Es en este caso la palabra prudencia. Vuelvo a repetirle, ¿verdad? Hay que estar sentado. Hay que valorar, hay que estar sentado en la silla para saber qué opciones habían en el momento que se tomaron las decisiones. ¿Qué se está sopesando en ese momento? Es correcto. Bueno, ¿desde qué edad se podría entrar a los jóvenes en unas pandillas? Están desde los 13 años. ¿Cuál es su opinión? O sea, si el servicio militar, ¿a qué horas puede entrar al servicio militar si un joven entra a las pandillas a los 13 años? Bueno, vuelvo a repetirle, bajo un esquema voluntario, la oportunidad que se tiene es que haya una propuesta atractiva. ¿Me entiende? Una propuesta atractiva. Y yo recuerdo como testimonio el caso en la época aquella que nosotros hicimos el paso de casi más de 2 décadas por la institución, que había un municipio en el departamento de La Paz, municipio de Guajiquiro, que sintomáticamente a la edad que correspondía, el 90% de los jóvenes se presentaban voluntariamente a Marcala para prestar el servicio militar, porque se volvió un tema de orgullo, ¿me entiende? Un tema de que si no hacías el servicio militar no eras un ciudadano completo. En nuestra propia geografía, en nuestro país, desconocemos los... Sí, y ahí los García, los López y todos estos apellidos tradicionales de la zona. Tuve la oportunidad hace poco, le comento, de haber estado en campaña ahí justamente en un evento político. Y bueno, había cualquier cantidad de señoras chineando niños, pero le puedo decir que el 90% de la gente que saludé, varones, o estaban o habían hecho el servicio militar. Interesante. Interesante. Capitán, le agradezco mucho que me haya acompañado. El tema es interesante, hay muchas preguntas, hay mucha participación de la gente. Indica de que sí, en alguna medida algunos lo contemplan, otros todavía seguirán con algunos resquemores. Hay mucho de qué hablar. Es alguien que lo puso por ahí. El capitán ya le dijo claramente, en su criterio debería ser voluntario y no obligatorio. Es correcto, sí. Muchísimas gracias a la audiencia de Radio América y a Rodolfo una vez más por darnos el honor de estar aquí. Gracias, capitán Brinjoya, y gracias a todos por acompañarnos aquí en Doble Vía.